A Vinicius no se vende, Vinicius, ¿no? No. No. Que No no, se que toca. no se venden, ni se tocan. No, God! No, God, please, no! 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 Hola, hola, bienvenidos a tu canal Caraota Vino Tinto, la identidad del fútbol. Quien les habla en esta ocasión, Sebastián Vergara, y esta vez para traerles una opinión de lo que es la Superliga Europea. Seguramente se preguntará, oye Sebas, no nos has dado los resumen de las últimas jornadas de la Liga Europea, y es porque simplemente no he tenido ganas de traerles un vídeo al respecto, y menos en una semana tan convulsa que hemos tenido en estos días. Y antes de seguir adelante con el vídeo, quisiera agradecerles por todas las visualizaciones que hemos tenido, los likes, los dislikes, los comentarios que nos han dejado como feedback en los vídeos anteriores, tanto en los que he podido montar yo como mi compañero Mauricio. Y ya para entrar en materia, quisiera darle como una breve introducción, que esta semana, desde el domingo pasado, hemos tenido el anuncio de una Superliga Europea, en la cual, como mencioné anteriormente, quiero dar mi opinión, quiero dar mi parecer, quiero dar mi pensar. Pero antes de eso, quiero que entremos en un poquito de contexto. Antes del año 1996, en cada plantilla de clubes europeos solamente se podía permitir un máximo de 3 jugadores extranjeros dentro del terreno de juego y 4 para completar una plantilla, en la cual, por ejemplo, un equipo español debería tener N cantidad de jugadores españoles en su totalidad y complementarla con 4 jugadores extranjeros como máximo. Asimismo sucedía en Italia, en Portugal, en Holanda, en todas las ligas. En el año 1990, un jugador belga llamado Jean-Marc Bosman pertenecía a las filas del RFC Lieja y culminó su contrato con dicho club. El club le ofreció una renovación del mismo con un 75% de rebaja salarial, y el Bosman no acepta la oferta y decide desvincularse del club. Pero, ¿qué sucede? A pesar de no tener un vínculo deportivo a nivel contractual, seguía perteneciendo, sus derechos para ejercer de futbolista seguían perteneciendo al club belga. Porque antes no es como ahora, que termina tu contrato el 30 de junio de un año y el día siguiente, o sea el 1 de julio, ya eres libre para negociar con cualquier otro club que te quiera contratar. En ese momento no. Si bien es cierto, tú no tenías la obligación de jugar o prestar tus servicios como futbolista a ese club, sí tenías una vinculación contractual, y para poderte liberar de ese contrato, un club o tú mismo deberías pagar una compensación monetaria, que en este caso eran alrededor de 500.000 euros para la época. Luego el Dunkerque de la segunda división de Francia se interesa en la situación de este jugador y trata de tomarlo en préstamo. Tratan de llegar a un acuerdo, pero el club belga no acepta la oferta, y ante esta situación Bosman se ve de manos atadas y pasa el tiempo, y durante el inicio de la siguiente temporada está separado del club, ya que no puede jugar, no puede prestar su servicio, pero sí sigue entrenando de manera natural. Es entonces cuando aparece sus vecinos, en el cual el esposo de una de sus amigas, una amiga vecina, pertenecía a un bufete de abogados. Bosman le comenta la situación a este sujeto, y se interesa de manera particular, y logra tomar el caso para llevarlo hasta instancias judiciales para tratar de resolver y tener un poquito de justicia en este sentido, porque prácticamente era preso pero no podía trabajar. Esta denuncia o esta demanda o este caso fue directamente contra la Unión Europea de Fútbol Asociación, o sea la UEFA, y ante la Federación Belga, en el cual decía, o el alegato que tenía el bufete de abogados, el grupo de defensa de Bosman, era que estaba incumpliendo con el derecho de libre circulación tanto de personas y de trabajadores dentro de la Comunidad Europea,
¿Qué significaba esto? Que, por ejemplo, un carpintero de nacionalidad portuguesa podría ejercer libremente dentro de Italia y sin ningún tipo de restricción ni problema porque pertenecía dentro de la Comunidad Europea. Esto está dentro de los acuerdos y principios cuando se formó la Comunidad Europea. Lamentablemente para la época el fútbol no era considerado una profesión. Entonces todos los futbolistas estaban excluidos de este derecho. Pero si estabas trabajando, estabas prestando tus servicios como deportista y te estaban pagando por ello, es una profesión y debería estar incluido. Todo este caso se llevó alrededor de 5 años en dar resolución. Durante ese plazo de los 5 años ocurrió un hito histórico dentro de la historia del fútbol, en el cual la Premier League, antes denominada con otro nombre, nace por un acuerdo de transmisión de derechos televisivos en el cual está involucrado el grupo Sky. Presten atención y anoten este grupo de transmisión deportiva, el cual logra contrato ultra supermillonario, cambian el nombre de la competición, ahora pasan a llamarse Premier League, la primera división de liga inglesa ahora se pasa a llamar Premier League, y también nace la nueva Champions League, antes denominada Copa de Europa. Actualmente todo el conjunto de fase previa y Champions League se llama Copa de Europa y solamente la fase final de grupos, o sea, donde están los 32 equipos y los 8 grupos, se denomina Champions League. Entonces nacen estas dos nuevas competiciones durante el proceso judicial que estaba presentando Jean-Marc Bosman. Todo esto ajeno, o sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero sí en algún momento van a tener un impacto significativo dentro del fútbol. Luego, en diciembre del año 1996, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo falla a favor de Bosman y lo indemniza con 500.000 euros. O sea, este fue como que la única parte famosa de este jugador, de este personaje, porque ya después de aquí, o sea, con una depresión, se divorcia, etcétera, etcétera, logra con esa compensación solamente pagar los gastos que tuvo el bufete de abogados para con él. Y esto es el inicio o es el punto de inflexión entre el fútbol como deporte a fútbol negocio. ¿Esto qué significaba? En palabras más, palabras menos, que todos los equipos que tuviesen jugadores europeos no iban a ser considerados como jugadores extranjeros. Es decir, que si en un equipo italiano existían 20 portugueses, todos esos jugadores iban a jugar como jugadores no extranjeros, y todos aquellos que estuviesen nacidos o tuviesen nacionalidad fuera de la comunidad europea, por ejemplo africano, asiático, americano o oceánico, iban a ser considerados extracomunitarios, no iban a ser parte de la comunidad europea. Esto transformó el fútbol de manera radical e increíble. Además, le permitía a los jugadores, tal y como mencioné anteriormente, que una vez finalizara su contrato, ellos iban a ser libres completamente de negociar con cualquier club que lo quisiera contratar. Esto significó adicionalmente el fin del fútbol sudamericano, porque, por ejemplo, si comparamos la plantilla de la selección de Brasil, campeona de 1994, contamos cuántos jugadores, los invito a investigar un poquito, vean cuántos jugadores eran jugadores que jugaban dentro del fútbol brasileño y cuántos jugadores jugaban fuera de ese país. Es una cantidad absurda, más del 90% de jugadores pertenecían al fútbol local. ¿Y esto qué significó o qué trajo como consecuencia? Que existieran o se fragmentaran ligas productoras de talento, como por ejemplo Bélgica, Portugal, Holanda, Francia, en Sudamérica, Argentina, Brasil, Colombia, en México, en Centroamérica, y existiera también un pequeño grupo de ligas compradoras de ese talento que producían esas ligas, entre comillas, pequeñas, que esas ligas eran la Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Italiana y en menor medida, ya que por una cuestión cultural y de ser un poquito más autóctonos, la Liga Alemana también se benefició de esta ley Bosman para aparte de ser una nación, un país muy productor de talento, también compraban figuras importantes del fútbol internacional. Todo ello, todo este berenjenal del caso de Bosman, se le llamó el caso Bosman o la ley Bosman, trajo como consecuencia que existiera un aumento impresionante de inversiones, de gastos y transformó el fútbol mundial para siempre. En un principio, la UEFA se mostraba reacia a que esta ley o este caso cambiara y se llevara a cabo y se diera la luz verde o se levantara el dedo en señal de ok, de aprobación, porque decían que el fútbol se iba a arruinar y era la destrucción del fútbol o
los clubes se iban a arruinar, ¿no? Escuche bien esta frase que también va a ser importante para los siguientes capítulos. Por ejemplo, en la liga española se incrementaron, se duplicaron el número de extranjeros dentro de la liga. Como les había comentado en un principio en el prólogo, solamente se podían tener un máximo de 4. Ahora pasaron a haber N cantidad de jugadores y en la primera temporada, luego de la ley Bosman, se duplicaron. Y a nivel de gastos en fichajes se aumentó un 600% en comparación con la temporada anterior. Una locura la diferencia. Además trajo como un beneficio o una especie de control la creación de las ventanas de fichajes, ya que antes un club podía fichar en cualquier parte del año, no había restricciones, no es como hoy en día que existen 2 ventanas de fichaje en el fútbol europeo, que son la ventana invernal y la ventana veraniega. Antes, por ejemplo, un club, no sé, la Real Sociedad se le lesionaba un jugador y podía fichar en noviembre, en octubre o en marzo, febrero, no había ningún tipo de restricción. Y todo esto se generó para poder controlar todo este boom de cantidad de fichajes que se iban a generar a partir de ahora. Florentino Pérez es presidente de la ACS, es un conglomerado de empresas dedicadas al rubro de la construcción y el sector inmobiliario. Esta empresa tiene proyectos impresionantes a lo largo de todo el viejo continente, en Norteamérica, en Sudamérica, en Asia también tiene proyectos muy importantes y es un hombre que ha dirigido ese conglomerado de empresas por muchos años y aparte de ser el CEO es el director principal y uno de los máximos accionistas. Es considerado el empresario más importante de España y este caballero, aparte de todo este historial breve que les he dado a nivel de los negocios inmobiliarios, es socio del Real Madrid y en el año 2000 este caballero se postula para ser presidente y su campaña, o sea, su promoción de campaña fue que iba a fichar a Luis Figo. Hasta entonces ese era el mejor jugador del mundo, pertenecía al FC Barcelona, el máximo rival histórico del Real Madrid. Y además el jugador venía de hacer una Eurocopa fantástica que jugó con Portugal, en el cual tuvo un rendimiento preponderante, espectacular. Llegaron a semifinales, eliminados por la que otra fue campeona de esa edición, que fue la selección francesa. Cuando Florentino Pérez gana las elecciones, cumple con su promesa de campaña y logra realizar el fichaje más caro de la historia del fútbol, desembolsando alrededor de 60 millones de euros por Luis Figo. Y cambia la historia del fútbol mundial para siempre, ya que empieza una cadena consecutiva de fichajes. Pero antes de adelantarme hasta esa etapa, Florentino Pérez logra sanear todas las finanzas del Real Madrid en menos de 3 años. Empieza a manejar el club como si fuese una empresa, ya que es un hombre que viene de los negocios, de la dirección de empresas y de las finanzas. Logra cosas que no había logrado nadie en la historia del fútbol mundial. Empieza a manejar el club como una multinacional de negocios y no como un club deportivo. Y esto trajo que obviamente empezara a llover millones y millones de dólares por patrocinios y por derechos de transmisión de televisión. Es entonces cuando empieza al darse cuenta que la actividad principal del club no genera la cantidad suficiente de dinero para poder cubrir las deudas, empieza a aprovechar o a explotar los principales activos de un club de fútbol, que son los jugadores. Con esta premisa nace el proyecto Los Galácticos. Todos sabemos todo lo que significó o tenemos una pequeña idea de lo que significó este proyecto para el conjunto merengue. A nivel deportivo fue un fracaso rotundo, ya que se lograron ganar muy pocas cosas. Pero a nivel económico fue un antes y un después, lo que generó trajo como consecuencia varias acciones que vamos a repasar en capítulos siguientes. Al año siguiente contratan a Zinedine Zidane y rompen el récord que habían instalado en el año anterior en la contratación de Luis Figo. Por Zidane pagan un poco más de 70 millones de euros y Zidane también llega con el mismo cartel de superestrella que llegó Figo el año anterior. Llegaba como uno de los mejores jugadores del mundo, también un jugador que venía con ansias y con ganas de ganar la Champions League, que nunca pudo lograr en sus equipos anteriores. Luego, al año siguiente, llega Ronaldo, Luis Nazario el gordito. Y por último, en el año 2003
llega el punto de inflexión que cambió para siempre el fútbol mundial. O sea, para mí hay varios puntos de inflexión, varias cosas, varios actos o varios hechos que cambiaron mucho el fútbol, pero este fue para mí uno de los más grandes en toda la historia del fútbol, que fue la llegada de David Beckham al Madrid. Cumpliendo con su política de fichaje de poder contratar a un jugador galáctico todos los años, en el año 2003 llega David Beckham, considerado el jugador más mediático, más influyente, que mayor explotación comercial, mercantil y capitalista tenía para entonces. Ya sí, o sea, si tú no sabías de fútbol, no conocías el deporte, pero sabías quién era David Beckham, bien sea porque estaba en portadas de revistas de moda, era el novio de una cantante ex integrante de las Spice Girls, salía en publicidades de bebidas gaseosas, o sea, lo podías conocer por cualquier motivo, y era un tipo bien parecido, sigue siéndolo, un sex symbol, y por X o por Y lo ibas a conocer seguro. Entonces ya el fútbol empezó a traspasar las fronteras del deporte y empezó a llegar a rubros económicos donde no había llegado nunca con ningún futbolista. Y Florentino Pérez, no sé si fue el primero, pero sí sé que fue uno de los primeros que yo escuché, donde el pago de su salario o sea, él tenía un pago fijo por sus servicios profesionales de futbolista, y adicionalmente el Madrid se guardaba un derecho por todos sus ingresos que él obtuviese como futbolista, por todos los patrocinios que tuviese tanto el club como mediante el club, como él por su lado individual. Entonces el Madrid se guardaba, creo que era un 50% de esos ingresos, y por ahí entraba la mayor cantidad de plata que empezó a generar el Real Madrid en sus ingresos, por todo eso, esa cesión de derechos comerciales que tenían sus futbolistas. Con la llegada de Beckham al Madrid empezaron las pretemporadas, ya no fueron más nunca pretemporadas, se volvieron en giras de cantantes de rock o de estrellas de Hollywood, donde inundaron el mercado asiático sobre todo. Sabemos que viven muchas personas en el continente asiático, y empezaron a llevar partidos de fútbol contra equipos de Japón, China, India, y empezaron a llover también los auspiciantes, los patrocinantes. Todo el mundo quería pertenecer a este movimiento de fútbol que estaba generando el Real Madrid. También en Norteamérica fue un mercado que atacaron bastante. Habían también productos de todo tipo, no solamente relacionados con el deporte. Se filmaron 3 películas alrededor del Real Madrid, una película propia, se hizo una película también que en su título tiene el nombre de David Beckham, que eran 2 chicas inglesas que trataban de ser futbolistas. Se hizo una explotación brutal, o sea, no tenía precedentes lo que se estaba haciendo en el Real Madrid, y todo esto obviamente de la mano de Florentino Pérez, que trataba de explotar o de generar la mayor cantidad de ingresos por el medio que fuese. Meses después, la empresa patrocinante deportiva del Real Madrid, que era la alemana Adidas, crean una división específica, única y exclusivamente para atender los negocios del Real Madrid. Por ejemplo, si en Adidas, por decir algo, tenía una división venta, marketing, administración, finanzas, departamento legal, crearon un departamento único y exclusivo para atender los negocios del Real Madrid, que iban a estar inmiscuidos desde la venta de todas las camisetas, que la mayoría de las ganancias van para la empresa deportiva, no para los clubes. Así que cada vez que alguien les diga, lo ficharon para vender camisetas, muéstrenle este video. Manejaban también el 60-70% del patrocinio de la mayoría de los jugadores del Real Madrid. Solamente había muy pocos que estaban con Nike, y todo esto se empezó a agrandar, y el Real Madrid se convirtió en el club más importante del mundo, cosa que 2-3 años atrás no sucedía. En el año 2006, producto de una mala política deportiva, pero a nivel económico brutal, o sea, repito, no tenía precedentes, Florentino Pérez dimite. Todo esto ocasionado también por Fútbol Club Barcelona, que se montó en la misma ola del Real Madrid y empezaron a tratar de hacer cosas parecidas, y también con la suerte de haber fichado a Ronaldinho, y Ronaldinho en su máximo esplendor, humillando al Real Madrid en el Bernabéu, saliendo aplaudido. Logran hundir deportivamente al equipo blanco, y Florentino dimite.
Y se detuvieron, todo el proceso económico que habían llevado hasta el año 2006 se detuvo y se detuvieron también los fichajes galácticos.